Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Y una semana más saludo a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches, Carlas. ¿Qué tal estás? Estupendamente. Llena de dones estoy esta noche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienes sí. muchos? Uf, hago lo que puedo, mira, pero alguno tengo. Por ejemplo, tú también los tienes. ¿Yo? Sí. A lo mejor tienes uno, Oye, he a lo estado mejor tienes pensando, varios. desde que sé que hablamos de esto, y no lo sé. Ah. Un don así muy especial. Para ayudarte a entenderlo, vengo súper bien acompañada esta noche con Arantxa Goñi, que es psicóloga, pero es una mujer que se ha sensibilizado particularmente en aquellas personas que, como tú, tenéis un don y no lo habéis descubierto aún. Personas que quizá sí han descubierto el don que tienen, pero se sienten por ello tan diferentes del resto que sufren por ese motivo. Arantxa, buenas noches. Muy buenas noches, Buenas noches, Alejandra. Arantxa, y bienvenida. Yo te preguntaría, Arantxa, así, para empezar a hablar y por orientar a Carlas, que como ves está súper perdido. Yo he estado buscando, Si me permitís, voy a leer la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua. A ver. Bueno, tiene un par de acepciones, además de dádiva, presente o regalo. Dice, gracia especial o habilidad para hacer algo. Y lo segundo dice, bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Bueno, claro, entiendo que nos quedamos con esa habilidad por hacer algo, ¿no? Pues más o menos, bueno, no sé. La Real Academia define de una forma muy amplia. Con muy ¿no? pocas palabras, además. Cuando muy normalmente amplio. preguntas a alguna persona o te fijas en alguien a quien admiras, normalmente dices que es que tiene un don referido a una capacidad, una habilidad, una competencia. Pero vamos más allá. Hay dones que trascienden a la capacitación o a las habilidades. Y en estas personas es en las que Arantxa Goñi se ha fijado especialmente. ¿Qué te hace, Arantxa, y es una pregunta que ya te hago, qué te ha hecho a lo largo de tu larga trayectoria profesional, fijarte especialmente en estas personas? Bueno, primero habría que diferenciar lo que es un talento, una capacidad, a lo que es un don. Un don es algo que te coge, es algo como una vocación. Lo importante es descubrir los dones que tenemos y también los dones que se han bloqueado. Muchas veces esos dones nos van bloqueando la sociedad, el colegio, los profesores. Y lo importante es conocerse. Claro. Al conocerse podemos discernir también aquello en lo que sí somos capaces y tenemos algo extraordinario, algo especial, y aquello en lo que, bueno, pues somos normales. Porque es muy interesante lo que estás diciendo. O sea, cuando una persona tiene un don, pero no necesariamente es extraordinaria en todo lo demás. Eso es lo importante. Mira, hay muchos casos, por ejemplo, Einstein. Einstein era malísimo en las matemáticas, pero en cambio tenía una imaginación prodigiosa. Él ya desde pequeño se imaginaba que iba cabalgando en un rayo de luz. Y su obsesión era descubrir cómo era el movimiento del compás a la hora de hacer geometría. Entonces, en ese desarrollo, él pasó completamente de esa incapacidad, o no incapacidad, falta de capacidad en las matemáticas, y se dedicó a un pensamiento mucho más espacial y abstracto. Hay 3 características en las personas extraordinarias. Y creo que eso nos puede interesar a la hora de hacernos también a nosotros, buscar esa parte extraordinaria o ese don. Una de ellas es la reflexión. Hay que reflexionar durante todo lo cotidiano que hacemos en la vida, en aquello que hacemos bien y aquello que hacemos mal. 2, apoyarnos en aquellas capacidades en donde somos extraordinarios o buenos y en las que no lo somos, dejarlas de lado. Y eso es el fundamento. No insistir, ¿no? Es el pilar de la autoestima. No hay que insistir, Y la ¿no? tercera es descubrir aquello por lo que sí somos especiales. Para ello tenemos que investigar e ir a la infancia.
Así. Muy bien, pues de la infancia hablamos y me refiero particularmente a ese 20% de la población diagnosticado, no sé si bien o mal, como personas altamente sensibles. Son casi todo niños y recuerdas, Carlas, cuando tratamos este tema en el programa, que te sorprendió la cantidad de gente que llamó afirmando, ahora por fin entiendo. Ahora están poniéndole nombre a lo que yo tengo, ¿no? Las personas altamente sensibles es como si tuvieran, en lugar de 5 capas de piel, y esto es una metáfora, ¿no?, lo que estoy diciendo, en lugar de las 5 capas de piel que tenemos todos, pues tuvieran una en relación a todos sus sentidos. O sea, tienen la vista muy, 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 muy sensible, con lo cual cualquier destello de luz, cualquier luz fuerte, lo mismo les pasa en el oído, y en fin, esto en los 5 sentidos. Cómo esta gente pasa su niñez de esa forma, claro, de esa forma, soy diferente, soy distinto. Les hace diferente, y lo que hay que descubrir en esas personas es que son divergentes, son diferentes en un sentido, pero en otros no. El gran problema es que quieren ser normales, iguales que los demás. Entonces, hay una parte negativa de ser altamente sensible, y esa parte negativa es que igual ante los estímulos eres muy desconfiado, te conviertes en alguien desconfiado, te conviertes en alguien que te cierras, porque realmente como sufres tanto, eres tan intensa en la emoción y en la empatía con los demás, porque son personas que empatizan con otros fácilmente. También tienen esa hipersensibilidad a la hora de las texturas, de los olores, del arte, de las cosas pequeñas cotidianas. Entonces, muchas veces a la consulta vienen como si fueran unos grandes acomplejados que han bloqueado toda esa sensibilidad y que se sienten completamente extraños y que se han rechazado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, no hay que quitar esa sensibilidad, porque algunos me vienen y me dicen, quítame esto. Y claro, yo digo, esto es tu don. Ya. Lo que pasa es que tienes que saber canalizarlo. Claro, entiendo, Arantxa Goñi, que cualquier don que nosotros tengamos y que nos ayudes a Carlas y a mí a descubrir, el que sea que tengamos, el que sea. Más que tú darnos la respuesta, que nos ayudes a Carlas, a mí y a todos los oyentes a descubrirlo, porque yo creo que nuestra gran asignatura pendiente es, yo he nacido con un don, tengo algún tipo de don. Todos hemos nacido con algún don. Hay que recordar nuestra infancia, aquello en donde éramos igual excelentes. Yo, por ejemplo, era excelente haciendo casas de muñecas. Y a mí aquello me encantaba porque yo cogía y hacía estructuras. Y hacían puertecitas y tal, y con aquellos muñequitos pequeños de sal y pimienta los llevaba de un lugar para otro. Eso, yo no soy arquitecta, ni estudié arquitectura después, pero a mí sí me ha servido para comprender el psiquismo. Los múltiples yoes que tenemos, y que yo puedo coger un yo que está más débil y apuntalarlo con un yo en donde yo soy excelente. Y aquello me ayudó. Entonces, cada persona, hay un truco que yo hago muchísimas veces, y algunas personas que igual tienen que descubrir quiénes son, porque sabes que al inconsciente hay que hablarle a través de símbolos. El inconsciente nos habla a través del lapsus lingüe, los actos fallidos, los símbolos y los síntomas. Entonces, yo recuerdo esa parte de cuando el lejano oeste, cuando tenían que descubrir el oro, las pepitas de oro y tal, y cogían en el río y hacían con una redecilla y tal. Bueno, pues ahí hay un truco en donde tú puedes ir con tu caballo, tienes que dirigir el caballo, porque quiere decir... Estás hablando de un ejercicio de visualización. Ejercicio de visualización. Ya. Exacto. Vas con tu caballo, lo diriges tú, lo llevas al río y sacas, con esa redecilla, sacas las piedras. En esas piedras verás pepitas de oro, otras que parece que no lo son porque están llenas de barro, y otras que son piedras normales. Bien, si coges una de las pepitas de oro y le preguntas qué parte de mí eres y qué estás representando de mi don, que yo todavía igual no lo veo, dame una imagen, dame un recuerdo, dame una visión, te responde. Fíjate, lo vamos a practicar, Oye, Carlas. sí, qué interesante. Claro, qué interesante. Yo te preguntaría, como psicóloga que eres, habrá muchos oyentes que se estén planteando, pero bueno, si yo hago eso, no me volveré un poco loco, no estaré desapegándome de la realidad, no será esta respuesta que yo obtenga fruto de mi fantasía y luego todo esto ¿para qué? Cuéntame. Ante esa... Claro, pero eso es no es imaginación, es descubrir tu pasado.
O sea, tenemos enterradas muchísimas partes de nuestra infancia. Las tenemos enterradas por represión, porque nos hacían daño, o por angustia, porque no podíamos manejarnos igual con esa capacidad. Una persona altamente sensible va al colegio y de repente ve un gesto de otra persona y lo malinterpreta muchas veces como un gesto de rechazo. Por eso mismo también, por ejemplo, ahí habría que enseñar a esa persona a decir, pregunta si realmente esa persona está poniendo un gesto de rechazo hacia ti o está pensando en algo que rechaza. Ya. No necesariamente las personas altamente sensibles son las únicas que tienen un don. Como decía Arantxa, todos lo tenemos con independencia de nuestra extrasensibilidad. De alguna manera, a ver, corrígeme si me equivoco, un don es una aptitud mental que permite a la mente humana percibir y actuar de un modo que trasciende a las leyes naturales. A veces una persona, un niño sobre todo, que tiene un don, ese don no es bien recibido por los padres por no ser comprendido por los padres que lógicamente pretenden que su hijo sea del montón para no sentirse diferente. Y no muchas veces los padres ayudamos a nuestros hijos a desarrollar su don porque nosotros como padres tampoco lo entendemos, el don que tiene, ¿no? ¿Cuántas veces hay, Arantxa, que una persona que tiene un don se la considera una persona loca? Sí. Una persona A los artistas muchas veces, pero lo que pasa que yo, vamos a ver, yo soy más de la teoría de que hay veces que el trauma es necesario para desarrollar el don. O hasta tener unos padres, suponte, rígidos, igual ayudan a que ese don despierte en el momento determinado. Porque el don es como si tuviéramos una bellota, una semilla, que tiene que despertar en un momento. Y esa semilla tiene que ver con nuestra misión de alma y con aquello que nos da sentido a nuestra vida. Entonces, por ejemplo, Freud, todo el desarrollo de su teoría fue a los 40 años. Entonces, no tenemos que percibir las cosas como hay que ver, pues tenemos que ayudar, sí, pero a veces hasta la no ayuda es una oportunidad. La frustración lo consideran como una oportunidad. Cualquier fallo lo consideran oportunidad. Tenemos a Edison que decía, cada vez que fallaba, decía, no es un fallo, sé que es un camino por el que no tengo que ir. Entonces, no hay una línea clara de cómo lo tenemos que hacer, porque a veces la vida no sabemos si esa semilla la tenemos que regar o le tiene que dar el viento o lo tenemos que enterrar durante un tiempo. Descubrir un don no significa que tengamos que deshacer toda nuestra vida. Es decir, podemos añadir ese don a la vida que llevamos, al trabajo que ya tenemos o a lo que hacemos habitualmente en nuestra vida. Bien, hay veces que desde luego sí hay que deshacer la vida si realmente ese don te impulsa a algo que tiene que ver con tu misión de vida. Pero normalmente lo que podemos hacer es ampliar. Aquí el tema también está, cuando hablamos de los PAS, las personas altamente sensibles, no se tienen que dejar siempre llevar solo por la intuición o la empatía, sino también desarrollar otras áreas de su vida que les ayude a poder manejar y canalizar esa capacidad. De la misma manera, hay personas que igual pueden desarrollar ese don y pueden utilizarlo como hobby. Pues lo utilizo como hobby porque yo realmente ya tengo un trabajo, tengo mi vida ya planteada y tal, y entonces pues voy a realizar eso. Pero hay otras personas que no pueden, y que yo lo he visto en la consulta. Personas que me llegan con un estado totalmente de depresión o de ansiedad tremenda, y es porque no están haciendo aquello que realmente la vida les pedía. Eso ya estoy hablando de una vocación, de algo que te coge. Es como un arquetipo que te coge y lo tienes que desarrollar y lo tienes que hacer. Yo, por ejemplo, tengo un familiar que tiene el don de la medicina, o sea, es un gran médico, pero lo desarrolló mucho después. Pero él mismo decía, es que si no lo hago, no voy a ser feliz en mi vida. Y entonces él estudió también la carrera de biología, de ATS y tal, pero necesitaba hacer medicina. Y lo hizo, ya casado, tal, con muchos problemas y tal, pero lo llegó a hacer. Y ahora es un gran médico que tiene ese don. O sea, sabe cómo escucharte, sabe cómo decirte las cosas. Bueno, pues hay personas que les toca. Entonces eso yo no sé por qué es. No tengo esa respuesta. ¿Cómo tú te recuerdas, Arantxa? Porque yo sé que Arantxa tiene un don extraordinario. Ella lo tiene, según ella lo tenemos todos, otros no lo hemos descubierto, ella sí. ¿Tú te puedes recordar con ese don
que Sí. sentías que eras diferente a los demás. Y Sí. entiendo, y esta es una pregunta que te hago y te hago aquí por primera vez, que a lo mejor tú creías, siendo niña, que todos los demás también tenían tu Sí. mismo don, Sí. hasta que te empezaste a dar cuenta que ni tus hermanos ni tus Nada. padres lo tenían. Y en ese momento, ¿qué siente una niña que... Soledad. 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 Soledad, mucha soledad, y lo he visto también en otras personas, mucha soledad, sentir entonces el rechazo y no saber como no pertenecer a este mundo, sentir Ya. que no perteneces a este mundo, Mm. que eres diferente y que para qué has venido a este mundo. Que tu mundo no es de tu reino, vamos. Mi reino no es de este mundo, desde luego. Sí, sí. Eso fue, y tiempo después, claro, caí en depresión, todo tal, hasta que me fui descubriendo y sobre todo conectando mucho conmigo y viendo el punto de vista trascendente. ¿Y eso tam- qué es? ¿Eso Pues qué es? ver Explica. como ver que hasta las cosas que me habían ido mal o que habían sido traumáticas me habían ayudado a desarrollar un aspecto de mi personalidad que me iba a ayudar mucho para desarrollar igual ese don. Y eso te ha servido, entre otras cosas, para, como terapeuta, Sí, ayudar a tantas ayudar personas. a entender qué les está pasando. Ujú. Entonces es como, por ejemplo, el mapa de la depresión lo tengo, porque yo pasé la depresión, ya tengo el mapa para poder salir. Ujú. ¿Mm? Perfecto. Y muchas otras cosas. ¿Qué papel juega la intuición en Mucho, todo esto? muy grande. La intuición sí, pero siempre digo lo mismo. Es intuición con conocimiento. Ujú. ¿Eh? Porque cuando hablamos también de los dones extraordinarios, no es que caigan del cielo, como si pidieras a la Virgen de Lourdes y te cae el milagro. No. Son personas que han tenido un tesón y una voluntad de seguir estudiando y seguir hacia ese conocimiento, con conocimiento para ayudar a ese don. Arantxa, ¿los dones se heredan? A veces sí, otras veces no. Ujú. Pero para mí el don es un misterio. Es un Sí. misterio. Es que yo cuando me llega alguien, cuando conozco a alguien, digo, a ver, ¿qué pepitas de oro hay? ¿Cuál de esas pepitas están llenas de barro y hay que quitar el barro, que son los traumas a veces? O igual viene con algo heredado. Pero fíjate, por ejemplo, los escritores, estadísticamente lo que se ha visto es que había en los escritores más familia maníaco-depresiva. Ujú. O sea, no se sabe por qué, pero ocurre eso. Por ejemplo, hay personas, Newton necesitaba su misticismo y el estar solo para poder crear. Entonces, a veces se heredan algunas cosas, pero otras veces no. Creo que se hereda, pero creo que es muy importante también, no solo la genética, sino también el ambiente, en donde nazcas. Claro, cómo se potencia todo Claro, eso, ¿no? los Claro. padres, en donde naces, Ujú. el descubrir que realmente tienes algo especial, porque todos podemos tener un talento. Por ejemplo, el método Suzuki. El método Suzuki es El método Suzuki, Sí. vamos a explicar lo que Mm. es un método japonés, de origen Sí. japonés, que enseña a los niños muy pequeños a Eso. tocar el violín. con su madre, con el Ah. vínculo de su madre. Su madre tiene que estar al lado, Ujú. siempre. Entonces, en eso tiene un gran virtuosismo con el violín, pero igual no transmiten Ujú. ese algo especial, como Menuhin cuando toca el violín. Claro, cuando que tocaba lo que el hacen violín. es aprender la técnica, pero no le Exacto, ponen pero ese alma. algo especial, ese algo especial es lo que yo llamo el don. Ujú. Muy bien. Pues, Carlas, ¿ya has descubierto el tuyo? Pues no me ha dado tiempo. ¿Qué tendría que hacer Carlas para descubrirlo? Recordar Recordar. cómo eras de pequeño, aquellas cosas en donde eras excelente, extraordinario. A veces son tonterías, como lo que yo he dicho de la casa de muñecas. Otras veces son como el hacer, si te gustaban los juegos de química, pues la composición, tal. Hay que ir viendo porque el inconsciente nos va dando claves o preguntar a tus sueños. Es muy interesante coger un vaso de agua antes de dormir, beber medio vaso y preguntarte ¿cuál es mi don? Y escribir esos sueños y durante 40 días te darán una respuesta a tu inconsciente. Pues ya sabes, Bueno, lo tienes haremos, deberes. lo haremos todas estas noches que Tienes tenemos por deberes. delante. Yo también, parece yo fenomenal. también, porque tampoco lo he descubierto, ¿eh? Que lo sepas. No. Tú lo tienes, por Dios, Alejandra. No, pues no. Bueno, Pues nada, voy a beberme medio vaso de agua y a ponerme a escribir. Yo te Porque, lo por puedo cierto- decir, no solo uno, tienes varios. Muchas gracias, Oh, qué Arantxa. suerte, Alejandra. Fíjate, y yo sin saberlo, he llegado hasta aquí ignorante. Préstame alguno, por favor. Mira, ¿sabes un problema que tengo? Que no recuerdo lo que sueño. O sea, tengo un sueño muy profundo, duermo genial, gracias a Dios, y Ya. ¿Por qué no le No te haces caso acuerdas a de los nada. sueños? Cuando uno coge un cuaderno y no el primer día, 7, 14 días, tal, así. empiezas a recordar. Fantástico, Y pues eso lo voy es a hacer. importante. No, pero hay que tener un cuaderno de sueños y tenerlo en la mesilla Ujú. de noche. Y nada más despertarte,
escribir el sueño. O hasta empieza por escribir las sensaciones que tienes al despertarte. Eso es escuchar a tu inconsciente. Fantástico. Escúchate, pues Alejandra. Fíjate, escúchate. lo voy a hacer. Oye, por cierto, y la próxima semana te pienso preguntar, Carla, si lo estás haciendo. Ay, Dios. Mira, que Intentaré hacerlo, sí. Que sí, ya es hora de que descubramos nuestros dones, porque nos harán vivir una vida mucho más coherente. Más plena, y más Sí, plena, ¿eh? más Más coherente. felicidad, más plena, y saber que hemos descubierto esa semilla que realmente igual la tenemos escondida y nos hace vivir la vida de otra manera, Claro, desde otro punto de vista. una pepita de oro tenemos todos. Sí. Arantxa Muy Goñi, bien. muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y Alejandra, hasta la semana que viene. Te lo voy a preguntar la semana que que sí, viene. sí, mujer. Vale. Lo haré. Lo primero que te voy a preguntar, ¿cuál es tu don? Ay, Espero Dios. respuestas. Ay, qué difícil. Yo también Hasta te la diré el semana que mío. viene. Adiós. Adiós. Chao.